Saludos, mi nombre es Luz Clara Félix. Soy estudiante de la carrera Lengua y Literatura orientada a la educación secundaria. Actualmente estoy cursando la asignatura de Pedagogía Social con el profesor Julián Valdés. Hoy le estaré hablando sobre origen y concepto de la pedagogía social, algunos autores relevantes e importantes y también algunas funciones de la pedagogía social y la relación de la pedagogía social con otras ciencias. Como ya sabemos de qué le voy a hablar, pues vamos a entrar entonces en materia. Los antecedentes de la pedagogía social se remontan desde la antigüedad, pero cabe resaltar que el término pedagogía social como tal no viene desde ahí, es muy reciente. El término pedagogía social surge a finales del siglo XIX con Paul Nator, quien publica una obra estrictamente filosófica y ahí se comienza a hablar de pedagogía social, pero aún todavía no había ese término de pedagogía social. El término nace con Dies Terben en 1850. Eso es un nombre alemán, por eso es que lo pronuncia así. Pero nace en 1850, él es quien le da ese término propio de pedagogía social. Bueno, como ya sabemos los antecedentes de la pedagogía social, podemos hablar de lo que es pedagogía social. Pedagogía social, ustedes los escuchan, son dos términos combinados. Entonces, pedagogía se relaciona con el conjunto de saberes propios de la educación social, con la sociedad. Entonces, pedagogía social es el conjunto de saberes propios de la educación que se utilizan para la educabilidad de la sociabilidad. ¿Y qué es esto? ¿Qué significan estos términos? Muy fácil. Un pedagogo social es una persona que busca a aquellos individuos de la sociedad que necesitan reintegrarse nuevamente al sistema educativo por cualquier tipo de riesgos que hayan pasado y cualquier tipo de circunstancia que hicieron entonces que ese individuo saliera del sistema educativo. Por lo tanto, la pedagogía social tiene como objeto de estudio el individuo. Pero ¿cómo ese individuo le llega al pedagogo social? Bueno, el individuo le llega al pedagogo social a través del ambiente educativo. Él consigue a ese individuo a través de ese ambiente. Y un pedagogo social tiene varias funciones, como es educar en valores a aquellos individuos de la sociedad para que vuelvan a integrarse otra vez al sistema educativo. Aparte de eso, tiene que hacer proyectos y planes de mejora para que beneficien a esos individuos. También tiene que velar porque esos proyectos y planes de mejora se lleven a cabo. Entonces, un pedagogo social no es simplemente una persona que está sentado detrás de un escritorio. No, es una persona que tiene mucha responsabilidad y que sabe con exactitud qué es lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Beneficiar a ese individuo que es parte de la sociedad. Podría hablarle de muchas cosas de la pedagogía social. Pero antes de entrar a las etapas, porque en la pedagogía social se saltan unas etapas muy marcadas. Antes de entrar a eso, quiero retomar el objeto de estudio para que no se les olvide. Objeto de estudio de la pedagogía social: individuo que llega por medio o a través de la educación, ¿cómo qué? Como ambiente del saber. Ahora sí, entremos a las etapas. Bueno, podemos señalar una primera etapa que es la pedagogía clásica, que recuerden, no con el término de pedagogía social como tal. En la pedagogía clásica podemos resaltar a Aristóteles y a Platón, quienes no dividieron lo que fueron, no hicieron una separación entre los conceptos educación y sociedad. Platón se enfocó plenamente en lo que fue la sociedad y esa sociedad Platón la dividió en tres grupos sociales. Y Aristóteles se concentró en lo que fue el término educación, ya que recibió educación por vía de su familia, de parte de su familia. Luego entonces nosotros tenemos una etapa medieval, pero en esa etapa la pedagogía social no creció así tanto, no se desarrolló tanto, porque en la época medieval la concentración era la teología, estaba concentrado en la teología. Luego entonces tenemos una etapa moderna y ahí podemos resaltar a Amos Comenio, quien de verdad hizo un gran trabajo en lo que es el planteamiento pedagógico social
no como el término pedagogía social, como le dije antes, pero sí, Amos se concentró en hablar de la educación, pero una educación útil para la sociedad, de ver la educación como algo útil para la sociedad. También en esa época podemos resaltar que la pedagogía se ve con tanta utilidad que se sugiere que los individuos se eduquen, no importando la raza ni el grupo social. Y por último sería la etapa contemporánea, que en esta ya, bueno, hablé un poquito de ella porque el término comienza a conciliarse, el término de pedagogía social como tal, a finales del siglo XIX. Y le decía que con Paul Napor es quien publica una obra estrictamente filosófica, y en esa obra es que aparece esa concesión así de pedagogía social. La concesión, porque el término nosotros no lo aprendimos. El término viene de 1850, cuando Diesterberg, ¿se acuerdan que es un nombre alemán, que por eso no lo pronuncio bien? Cuando este señor entonces bautiza a esa disciplina como la conocemos hoy en día, o ciencia teórica, con el nombre de pedagogía social. Ahora sí, por último entraremos a lo que es la relación de la pedagogía social con otras disciplinas. Vamos a relacionarla primero con la pedagogía en general. Ustedes saben que la pedagogía se trata del conjunto de saberes propios de la educación, conjunto de saberes propios de la educación. Entonces, la pedagogía social educa también. Una de sus funciones es educar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la pedagogía social es la ciencia que se encarga, es la ciencia educacional y formativa. Se toman en cuenta estos dos conceptos, que se encarga de la prevención, de la fundamentalización, ¿de qué? De las normativas que ayudan a que un individuo se inserte nuevamente a la sociedad. ¿Y cuál es ese individuo? Un individuo que por X o por Y ha pasado desigualdades sociales, ha pasado injusticias sociales. Entonces la pedagogía social se encarga de tomar, por eso educa, porque toma los derechos humanos y coge los derechos humanos como espejo para poder entonces manejar y para ver si se están cumpliendo esas normativas que se establecen. También la pudiéramos relacionar con la psicología, porque la psicología se trata de la salud mental, y un pedagogo social busca la salud mental de sus beneficiados, por así decirlo. Lo podríamos relacionar con la etnografía, porque la etnografía trabaja los diferentes grupos sociales que hay en la humanidad, y un pedagogo social abarca todo eso. Relacionar también con la filosofía, porque la filosofía estudia el conjunto de razonamientos, o sea, no es aceptar las cosas porque sí, es analizar por qué se estableció eso, para qué sirve, cómo está compuesto. Ese análisis, un pedagogo social también lo hace. ¿Qué beneficios me trae esa normativa? ¿En verdad va a prevenir que ese individuo no sea afectado? ¿Me va a servir? También la puedo relacionar con la historia, porque la historia estudia el conjunto de hechos, acontecimientos del pasado, y un pedagogo social tiene que estudiar también hechos del pasado, cambios en la sociedad, para entonces poder tratar de buscar normativas que beneficien realmente al individuo, ver cuáles normativas funcionan y cuáles no funcionan. Bueno, hasta aquí esta exposición, espero que le haya servido de mucho. Y la pedagogía social parte de la realidad educativa y toma en cuenta el entorno del individuo para luego seleccionar e implementar un método pedagógico cuya finalidad es el eje pedagógico social. No se les olvide. Muchas gracias, Luz Clara Félix.